Dicen que los desafíos de la vida nos moldean, pero las cicatrices visibles no siempre cuentan toda la historia. Detrás de cada leyenda se esconde una lucha más profunda, una batalla con demonios que solo unos pocos comprenden de verdad. Pero ¿has oído lo que le pasó a Charles Bronson? Charles Bronson, la fuerza inquebrantable de Hollywood, era más que el tipo duro de la pantalla. Bronson tiene un rumor polémico que lo ha perseguido desde el principio, y la verdadera historia ha permanecido oculta durante mucho tiempo. Hasta ahora. Sigue viendo mientras descubrimos la verdad tras esta leyenda. Antes de profundizar en estas revelaciones, es importante comprender qué moldeó a Charles Bronson en el hombre que llegó a ser. Charles tuvo un comienzo difícil en la vida, lo cual influyó enormemente en su futuro. La trayectoria de Charlie Bronson desde la zona minera de carbón de Pensilvania hasta el glamour de Hollywood es una historia increíble e inspiradora de un hombre que nunca se rindió. Bronson nació el 3 de noviembre de 1921 en la zona minera de carbón de Ehrenfeld, Pennsylvania, hijo del 15º hijo de Edward y Marie Bronson. La familia era católica de origen lituano. Lejos de ser una vida de ensueño, la vida de los Bukinski, que vivían cerca de las vías del tren de carbón en un cobertizo con agua fría, era físicamente dura para una familia de 7 hijos que se turnaban para dormir en una pequeña habitación. El padre de Bronson, Walter Bukinski, era un tártaro Lipka del sur de Lituania, y su madre, Mary Walensky, era de ascendencia lituana, nacida en la región minera de Pensilvania. En casa rara vez se hablaba inglés, lo que convirtió los primeros años de Bronson en una mezcla de lenguas y culturas lituanas y rusas. La situación llegó a tal punto que, durante la Segunda Guerra Mundial, sus compañeros soldados lo consideraban extranjero debido a su acento. La desgracia cayó sobre la familia en 1933 cuando el padre de Bronson falleció a causa de un cáncer, lo que obligó al joven Charles a abandonar la escuela y trabajar en las minas de carbón para mantener a la familia. El trabajo en las minas de carbón era igual de implacable para Bronson, quien cobraba $1 por tonelada de carbón y se volvía más insensible y perseverante al enfrentarse a nuevos riesgos cada día, incluyendo derrumbes y otras muertes en la minería. ¿Cómo era de prever? La Gran Depresión empeoró la situación y las familias se empobrecieron enormemente. Bronson solía pasar hambre, y su madre, al no poder comprar leche, recurría a darle té caliente a su hermana menor. Sin embargo, a pesar de los problemas que enfrentaba, Bronson persistió. Fue el primero de su familia en terminar la secundaria y, en 1943, se unió a las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Bronson bombardeó y ametralló el territorio continental japonés mientras volaba como artillero de torreta superior en un Boeing B-29 Superfortress y realizó 25 misiones contra Japón, por las cuales recibió un corazón púrpura 14 años después de ser declarado desaparecido en combate. Este sombrío período de la vida de Bronson, un joven que aprendió el precio a pagar por algo en lo que creía, es la historia de un hombre que se convertiría en un monstruo mecanizado de la moda en Hollywood. Pero bajo esta musculosa figura se escondía un hombre que había sentido la pobreza, el sufrimiento y la dificultad de conseguir un plato de comida, algo extremadamente diferente de la vida glamurosa que la gente percibe de las celebridades. Charles no buscó un empleo estable después de la guerra, incluso intentó ser empleado. Trazó su camino como albañil, cocinero de comida rápida y recolector de cebollitas en Nueva York. Más tarde, emigró a Atlantic City, donde empezó a alquilar sombrillas y sillas de playa cerca del paseo marítimo. Allí conoció a algunos actores de Filadelfia que quedaron maravillados por su destreza pictórica en los telones de fondo de sus escenarios. Además, lo contrataron como actor y le permitieron ejercerlo. Charles descubrió que amaba la actuación incluso más que la pintura. En 1949, se mudó a California y se matriculó en el Pasadena Playhouse para estudiar actuación. A los 27 años, se casó con Harriet Tendler, una aspirante a actriz de 18 años. Pronto consiguió pequeños papeles en el cine, interpretando a tipos duros, constructores y luchadores aguerridos. Sin embargo, Charles no encajaba en el molde del típico galán como el afable Cary Grant. Una vez bromeó diciendo que su voz sonaba tan extraña que parecía más un cantero que un galán. Charles no fue muy reconocido en sus inicios en Hollywood, pues solía usar el nombre Charles Binsky. Pero en 1954, tras protagonizar la película Drumbeat junto a Alan Ladd,
cambió oficialmente su nombre a Charles Bronson. El cambio se debió en parte al miedo al comunismo en aquella época, liderado por el senador Joseph McCarthy, y Charles consideró prudente abandonar su apellido de sonoridad rusa. Aunque Charles Bronson se convirtió en un nombre conocido, no siempre protagonizó películas de gran presupuesto. Uno de sus primeros trabajos fue una película de bajo presupuesto llamada Machine Gun Kelly, filmada en tan solo 8 días en 1958. Esta película llamó la atención del famoso actor francés Alain Delon, quien invitó a Charles a Francia, donde protagonizó otra película, Adieu l'ami. La película se convirtió en un gran éxito en toda Europa, consolidando aún más la fama de Bronson. Charles Bronson interpretó un papel memorable en La Gran Evasión, 1963, como el teniente de vuelo Danny Volinsky, el rey de los túneles, un personaje experto en excavar túneles para escapar de campos de prisioneros de guerra. Este papel era particularmente cercano a la vida real de Bronson, ya que, al igual que Danny, también sufría de claustrofobia. Su miedo a los espacios reducidos provenía de su infancia trabajando en minas de carbón y de su servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo que el papel fuera aún más personal y significativo para él. ¿Qué crees que hizo tan inolvidable la interpretación de Charles Bronson del claustrofóbico rey del túnel en La Gran Evasión? Probablemente no es de extrañar que el rodaje de las escenas del túnel en La Gran Evasión tuviera que ser un reto para Charles Bronson, ya que padece claustrofobia. Pero recuerdo su insistencia, y sabía que era su forma de demostrar cuánto deseaba algo. Sin embargo, durante el rodaje de la película, Bronson mantiene una aventura con Jill Ireland, quien está casada con David McCallum. Bronson, por ejemplo, bromeó una vez con McCallum diciéndole que se había casado con su esposa, pensando en casarse con Ireland. La declaración se hizo realidad cuando se casó con Ireland. Al mismo tiempo, Bronson se encontraba en un matrimonio fallido con Harriet Tendler. La pareja finalmente se divorció en 1965. Bronson ya era un hombre conocido cuando se casó con Ireland en 1968. Aunque los guiones de sus películas no eran los mejores, dio lo mejor de sí, desplegando una gran energía en sus papeles. Bronson era admirado en todo el mundo, especialmente en Japón, Francia y Italia. En Italia, incluso lo apodaron el Bruto, es decir, el feo. Pero a Ireland no le importaba el apodo. Veía algo único en Bronson, una combinación de ternura y dureza que la atraía profundamente. Bronson no solo era duro en la pantalla, también tenía fama de serlo fuera de ella. Su rostro rudo parecía contar historias de tiempos difíciles y violencia. En su juventud, se metió en muchos líos, incluyendo amenazas e incluso romperle el brazo a un sargento durante una pelea. En una ocasión, tuvo un altercado con un director por una escena, dejándolo sin aliento. Así que no sorprende que cuando Michael Gordon Peterson, el reo más conocido de Gran Bretaña, necesitó un nuevo nombre en 1987, eligiera a Charles Bronson. Ese nombre tenía mucho peso. En aquel entonces, la revista Esquire citó a Bronson diciendo que acabaría con cualquiera que se atreviera a hacerle daño a su familia, lo que causó un gran revuelo. Incluso el famoso presentador de televisión Johnny Carson no pudo resistirse a preguntarle a Bronson al respecto. Bronson no edulcoró su respuesta. Simplemente dijo, porque eso dije. Bronson podría haber sido más amable con la prensa. Sus preguntas le parecían demasiado inquisitivas para su gusto. No sentía mucha simpatía por los críticos de cine, pues creía que ni siquiera pagaban por ver las películas que criticaban. Roger Ebert, un conocido crítico, lo entrevistó en una ocasión y notó una intensidad en la mirada de Bronson que insinuaba una capacidad para la violencia. Bronson no se cortó al tratar con personas que lo irritaban. Tuvo un encontronazo con Nicholas Kessner, un director con el que trabajó, y Bronson lo criticó abiertamente, incluso bromeando sobre incidentes violentos fuera de la pantalla. Su esposa, Jill Ireland, era consciente de su temperamento irascible y se rió de ello durante una aparición en un programa de televisión. Bronson no era de los que ocultaban sus enfrentamientos con los directores. A menudo le resultaba difícil trabajar con ellos, achacándolos a las tonterías de Hollywood. Su temperamento en el set era bien conocido, y muchos directores contaban anécdotas divertidas sobre sus encuentros con el rudo actor. Por ejemplo, Don Siegel, director de Telephone, recordó un incidente gracioso con la actriz Leigh Remick.
quien tenía miedo de tocar la cara de Bronson durante una escena por temor a que la mordiera. En la película de Walter Hill, Tiempos difíciles, Bronson interpretó a un luchador aguerrido durante la Gran Depresión junto a su esposa, Jill Ireland. Hill admiraba la impresionante condición física de Bronson para su edad, aunque señaló que su hábito de fumar afectaba su resistencia. Hubo tensión por la edición de las escenas de Irlanda, pero Hill y Bronson finalmente hicieron las paces, lo que puso de relieve el temperamento impredecible de Bronson. Incluso Sean Penn, quien dirigió a Bronson en El Corredor Indio, experimentó de primera mano las fuertes preferencias de Bronson. Bronson se resistía a que su personaje muriera en pantalla, temiendo que decepcionara a sus fans italianos. Billy Crystal también tuvo un interesante encontronazo con Bronson cuando le envió el guión de City Slickers. Bronson lo llamó furioso porque su personaje debía morir en la película, recordándole a Crystal que Charles Bronson no muere en las películas, un guiño a su famosa saga El Deseo de la Muerte. Hablando de El Deseo de la Muerte, ¿sabías de la controversia en torno a esas películas? El director Michael Winner pensó que Bronson era perfecto para el papel de Paul Kersey, un arquitecto común y corriente que se convierte en justiciero tras una tragedia que golpea a su familia. Con su intensa presencia, Bronson parecía nacido para el papel. La película, estrenada el 24 de julio de 1974, fue un rotundo éxito de taquilla, con un coste de producción de $3,7 millones y una recaudación de 22 millones. Sin embargo, solo algunos se animaron a verla. Grandes figuras como Clint Eastwood, Frank Sinatra y Henry Fonda rechazaron el papel, pues Fonda calificó la historia de repulsiva, pero Bronson estaba deseoso de aceptarlo. Y según se dijo, me gustaría hacerlo. Cuando Winner le preguntó si se refería a la película, la respuesta de Bronson fue clásica. No, me gustaría disparar a los asaltantes. Paul Kona, el agente de Bronson, habló con él sobre los peligros del repertorio temático de la película. Mencionó que la trama podría fomentar la idea de tomarse la justicia por la mano. Aún así, Bronson defendió su punto de vista, afirmando que la película era una historia sobre las consecuencias adversas de la venganza, y mencionó el proverbio de que ojo por ojo, y el mundo entero queda ciego. Cabe destacar que la película El Deseo de Muerte fue una adaptación de una novela de 1972 de Brian Garfield, quien no estaba del todo contento con la elección de Bronson. Garfield pensó que ver a Bronson en el papel era una señal clara de que empezaría a disparar. Originalmente, Garfield quería que Sidney Lumet dirigiera la película, con Jack Lemmon como protagonista. ¿Te imaginas a Jack Lemmon como justiciero? Sin embargo, el director Michael Winner tenía ideas diferentes y podría haber sido más comprensivo con el libro de Garfield. El director de Death Wish, Michael Winner, tuvo problemas con el autor del libro, Brian Garfield, con sus desagradables palabras. Garfield respondió que Winner probablemente vendió 3 libros como máximo, y que su madre debió haberlos comprado. Le dijo sin rodeos, vamos, ¿creías que estabas escribiendo un cuento de hadas? Esta es la historia de un tipo que va por ahí matando gente. A pesar de su crudeza, Deseo de Muerte se convirtió en un gran éxito, lo que dio lugar a una serie de secuelas. Charles Bronson interpretó al personaje de Paul Kersey no solo en la película original El Deseo de la Muerte, sino también 5 veces en sus secuelas, 1974, 1982, 1985, 1987 y 1994. Pero, obviamente, a Garfield no le gustaban las secuelas porque se convertían más en una plataforma para la actuación de Bronson. En su opinión, esta no fue una actuación particularmente brillante. Cuando las películas de El Deseo de la Muerte cesaron, no terminaron sin generar controversia relacionada con películas violentas y cines. Por ejemplo, en 1984, Bernhard Goetz persiguió a 4 jóvenes negros en el metro de Nueva York y pronto fue aclamado por los medios como el justiciero del metro. Cuando le preguntaron sobre el incidente, Michael Winner hizo una broma vergonzosa. No apruebo lo que hizo el señor Goetz, pero bueno, si tiene que dispararle a alguien en el metro, ¿por qué no durante el estreno? No fue un comentario muy delicado. La situación se volvió aún más extraña en 2015 cuando Donald Trump, durante uno de sus mítines, mencionó Death Wish. Habló de tener permiso para portar armas y dijo que si alguien lo atacaba, le dispararía. La multitud respondió coreando el nombre de Bronson.
y Trump incluso afirmó que no podían hacer Death Wish hoy porque no es políticamente correcto. El legado de la película había cobrado vida propia, adentrándose en un territorio inesperado. Después de todas esas películas de Death Wish, Bronson finalmente dejó de interpretar al justiciero con Death Wish Fintes, El rostro de la muerte, en 1994. Pero eso no significó que dejara de actuar. Protagonizó una serie de películas para televisión titulada Family of Cops, donde siguió interpretando al tipo silencioso, por el que era conocido, tipos duros que hablan más que sus palabras. Este no era solo un papel para Bronson, reflejaba su personalidad en la vida real. A medida que ganaba influencia en la industria, Bronson dejó de ser un personaje de charlatanería. Ni siquiera soportaba ver sus películas, a pesar de su fama. Prefería que su trabajo hablara por sí solo. Pero aquí hay un giro inesperado. En 1990, tras el fallecimiento de su amada esposa Jill Ireland tras una lucha contra el cáncer, sus memorias fueron adaptadas al cine. Jill Clayburgh interpretó a Ireland y Lance Henriksen a Bronson. Se podría pensar que Bronson agradecería este homenaje, pero estaba furioso. Incluso consideró emprender acciones legales contra los cineastas. Parecía que la personalidad dura de Bronson en la pantalla también formaba parte de su vida real. A Charles Bronson le gustaba presumir de su pasado y de su vida, contando historias gráficas y extraordinarias de sus aventuras, aunque la mayoría parecían exageradas. Sin embargo, a diferencia de los papeles que interpretó en su cine en blanco y negro, Bronson nunca fue a la cárcel, y según quienes lo conocieron personalmente, no era tan fiero como lo retrataban los papeles. Alguien podría pensar que intentó retocar la historia para parecer más atractivo. Otro comportamiento extraño de Bronson era que no aceptaba apretones de manos, aunque algunos creían que era demasiado orgulloso como para agacharse y recogerlo. Lo cierto era que Kaya tenía una fobia confirmada a los gérmenes y siempre había tendido a mantenerse alejado de ellos y de los contagios. Esta costumbre podría haberse interpretado como arrogancia, pero lo cierto era que tenía miedo a enfermarse. Los lectores también descubrieron que Bronson tenía un miedo irracional al fuego. Durante el rodaje de El deseo de la muerte, en 1974, Nichols exigió vivir en hoteles de no más de 2 plantas para garantizar que él y su equipo pudieran abandonar el set en caso de incendio. Bronson tenía su aspecto rudo y sus músculos, pero también era un caballero de corazón. Disfrutaba de la pintura y la escultura, y prefería hablar de su arte que de su carrera como actor y las entrevistas. Para mantener su arte al margen de su fama, pintaba bajo su verdadero nombre, Binsky, y sus obras se vendían bien gracias a ello. Una historia conmovedora involucra a Bronson y al joven Kurt Russell. Cuando Russell, que entonces solo tenía 12 años, descubrió que era el cumpleaños de Bronson, lo sorprendió con un avión teledirigido. La reacción inicial de Bronson fue distante, pero unos meses después, el día de su cumpleaños, le regaló una patineta de alta gama. Cuando un guardia de seguridad intentó impedir que Russell la usara en el estudio, Bronson lo defendió e insistió en que ambos patinaran por el estudio. Este acto de bondad y amistad mostró una faceta diferente de Bronson que muchos desconocían. De hecho, Charles Bronson fue un hombre de sentimientos profundos y enfrentó muchas dificultades, incluyendo la trágica pérdida de su amada segunda esposa. Jill Ireland, a pesar del dolor, reencontró el amor con Kim Michelle Weeks, una joven actriz que lo apoyó hasta su fallecimiento. De hecho, Charles Bronson fue un hombre que sufrió mucho y tuvo una vida difícil, como por ejemplo la muerte de su segunda esposa. Jill Ireland, aún así, trasladó su afecto a Kim Michelle Weeks, una actriz más joven, quien lo acompañó hasta su fallecimiento. Bronson tenía algunos problemas de salud, como el desarrollo de una enfermedad cardíaca, y se recuperaba de una cirugía de reemplazo de cadera, lo que justificaba su retiro anticipado de la actuación. Durante los últimos años de su vida, Bronson sucumbió a la enfermedad de Alzheimer y a una neumonía, y falleció el 30 de agosto de 2003, a la edad de 81 años. Bronson tuvo varios hijos, Zuleika, Tony, Suzanne y Katrina Holden Bronson, pero más tarde, Katrina se dio cuenta de que era hija adoptiva de sus padres. Aún así, ha triunfado en la industria cinematográfica como directora. Sus habilidades comerciales le permitieron a Bronson amasar una fortuna equivalente a $75 millones actuales. Entre sus posesiones se encontraban mansiones y granjas, entre otras. Entre las cosas que poseía y de las que hablaba se encontraba la pintura de Scooptown,
algo que atesoraba profundamente. La historia de Charles Bronson demuestra que incluso las personas más fuertes tienen momentos de vulnerabilidad y profundas emociones. Su vida nos recuerda que hay espacio para el amor y la humanidad tras cada exterior duro.